fluidos y elementos fibrosos, ¿está? Aparte del agua que hay en todo el organismo, en la célula y afuera de la célula. Siempre hay agua, en todos lados. En este caso, elementos que encontramos en la matriz extracelular, elementos fluidos, por ejemplo, los glicosaminoglicanos y los proteoglicanos. Punto. ¿Está? Y con respecto a los elementos fibrosos, que le dan el sostén, que le dan la guía o la posibilidad de aferrarse, encontramos elementos como las proteínas estructurales, como lo dice el nombre, ¿sí? Arman las estructuras, y proteínas adhesivas que posibilitan la fijación de diferentes estructuras o de las células, ¿está? Para que queden en ese lugar. Algunas van a quedar para siempre y otras van a quedar de manera transitoria para cumplir una función. Una célula de defensa, por ejemplo, cuando se desencadena la respuesta inmune, se fija, cumple su función, se desprende y sigue su camino. Bien. Con respecto a los componentes fluidos, dos dijimos. Entonces, tenemos los glicosaminoglicanos que son polisacáridos, ¿está? ¿Se acuerdan? Los grupos que encontrábamos de elementos orgánicos, proteínas, lípidos, ¿sí? Y los azúcares. Los glicosaminoglicanos son polisacáridos que están relacionados con otras estructuras. Así tenemos varios tipos de glicosaminoglicanos. Por ejemplo, tenemos ¿sí? Al ácido hialurónico, al condroitin sulfato que abunda, por ejemplo, en el tejido cartilaginoso, dermatán sulfato en la piel, en lo que es dermis más que nada, heparan sulfato, queratán sulfato, sobre todo en la capa de queratina, ¿sí? Son elementos ¿sí? fluidos de la matriz extracelular que predominan en algunos u otros. ¿Cómo están constituidos esos glicosaminoglicanos? Tienen una unidad disacárida y ahí explica cuáles son, no es pregunta de examen, pero para que sepan cómo están más o menos formados estos. ¿Sí? Otro componente fluido, uno era entonces el glicosaminoglicano y otro el proteoglicano. ¿Sí? Los proteoglicanos que son glicosaminoglicanos más proteína. Punto. Terminó. ¿Está? Son glicosaminoglicanos más proteína. ¿Sí? Y son los dos elementos fluidos que encontramos en la matriz extracelular. ¿Sí? Hoy, como les decía, entonces los glicosaminoglicanos son moléculas muy ácidas. ¿Sí? Y lo que hace esa acidez es atraer sodio. Por eso se acuerdan cuando veíamos cuáles eran los iones que predominaban en el tejido, perdón, en el compartimiento intracelular y cuáles eran los que predominaban en el extracelular. ¿Se acuerdan que hablábamos del sodio? Y el sodio ama el agua. Donde hay sodio hay agua. Tienen mucha atracción uno por el otro. Entonces lo que hace es atraer gran cantidad de agua al tejido, a la matriz extracelular. Por lo tanto, eso es lo que aumenta la turgencia, que sea bien duro el tejido conectivo. ¿Está? Bien, una imagen, un dibujo en el cual ustedes pueden ver de qué se trata, por ejemplo, ¿sí? un glicosaminoglicano que sería, por ejemplo, el ácido hialurónico, ¿sí? En donde tiene una unidad disacárida y tiene otras estructuras, ¿sí? Conformando. Esta es la estructura de un fluido. Este es el glicosaminoglicano. ¿Está? Un ejemplo del glicosaminoglicano. Si le agregamos, por ejemplo, proteínas, ¿sí? Se va a llamar proteoglicano. ¿Está? Bien. Dentro de los componentes fibrosos encontramos proteínas. ¿Está? Esas proteínas dijimos que podían ser de dos tipos. Proteínas estructurales y proteínas adhesivas. Dentro de las proteínas estructurales, la más importante es el colágeno. Hay muchos tipos de colágeno, ¿sí? Pero dentro de las proteínas estructurales, la más importante es el colágeno. Y después tenemos las proteínas adhesivas, que como les decía, tienen la función más que nada de permanecer en el lugar, ¿sí? Como para darle a dónde fijarse. ¿Está? Dentro de las proteínas adhesivas tenemos de dos tipos. La fibronectina, que más que nada lo que hace es atravesar capas, uniendo, por ejemplo, células con fibras de colágeno, y las lamininas, que más que nada viven en lo que es la lámina basal. ¿Está? Como dice el nombre. Entonces, como dijimos, tenemos fluidos, donde tenemos los glicosaminoglicanos y los proteoglicanos, que eran glicosaminoglicanos más proteína,
Y elementos fibrosos donde tenemos proteínas. ¿Qué tipo de proteínas? Estructurales y adhesivas. Dentro de las estructurales colágena, dentro de las adhesivas la fibronectina y la lámina. Esos son los componentes hasta acá de la matriz extracelular, aparte de la gran cantidad de agua. ¿Por qué? Porque los glicosaminoglicanos son los que atraen el sodio y junto a él el agua. Las proteínas estructurales, la más importante, el colágeno, que son proteínas, o sea que son cadenas de aminoácidos, o sea son cadenas polipeptídicas. La gran cantidad de variedad, como ser 25 tipos de cadenas polipeptídicas, hacen que se puedan formar 15 tipos de colágeno. Los más importantes, ¿sí? Tenemos el tipo 1, que prevalece en la dermis, cápsulas de órganos, tendón, hueso, córnea, dentina, o sea, le da rigidez, le da fuerza. El tipo 2, 9 y 11, por ejemplo, está en el cartílago, es un poco más elástico, ¿sí? El tipo 3, en la dermis fetal, tejido conectivo laxo, es más friable, ¿sí? Pared de los vasos sanguíneos, eso es importante porque permite que con la presión, cada latido tenga la posibilidad de expandirse. También en el útero no se olviden que cuando está gestando aumenta, ¿sí? 4 veces su tamaño. También el riñón, tejidos hematopoyéticos. Los tejidos hematopoyéticos son los que forman sangre, ¿sí? Eso significa. Y linfáticos. También el más frecuente de todos los tipos de colágeno es el tipo 4, ¿sí? Que encontramos en la lámina basal sobre todo y en el tejido conectivo subyacente de todos lados. En todos lados ustedes van a encontrar un epitelio recubriendo una lámina basal, un tejido conectivo por debajo, ¿sí? Y en la mayoría de los casos un tejido muscular. ¿Sí? Eso está en todo el organismo. Ustedes cortan en cualquier lugar y más o menos se trata de eso. Tubo digestivo, vía aérea, vías urinarias, órganos, un vaso sanguíneo, siempre lo mismo. Un epitelio, una membrana, una lámina basal y por debajo un tejido conectivo. Y por detrás, ¿sí? Depende de la función que cumpla, una capa muscular. ¿Sí? En todos los tejidos conectivos que ustedes encuentren van a encontrar fibras de colágeno que son las que le dan la estructura, ¿sí? La más frecuente es el tipo 4 porque la encontramos en la lámina basal. El colágeno entonces desempeña un importante papel en la migración de las células, dado que provee los puntos fijos de sostén para el anclaje de las mismas a través de sus filopodios, o sea, de sus extensiones, ¿sí? Las células se transforman, se deforman para poder moverse. Bien. Lo que hace el colágeno es dar una estructura, pero la que adhiere, la que pega, ¿sí? Son las proteínas adhesivas, ¿sí? Que decíamos la fibronectina y las láminas. Bien, para que tengan una idea, ¿se acuerdan cómo era la estructura, por ejemplo, de una fibra muscular? En este caso es lo mismo, ¿sí? Una fibra de colágeno está formada por microfibrillas de colágeno, las cuales están formadas por tropocolágeno. El tropocolágeno es una fibra formada por tres cadenas enrolladas como hélices, que son cadenas alfa, ¿sí? Y esa es la mínima expresión de la fibra de colágeno. Para saber qué tipo cambian más o menos las cadenas alfa son las que cambian para saber qué tipo de colágeno. Muy fino, muy bioquímico, no hace falta que sea. Pero como para que tengan en cuenta cómo es una fibra de colágeno. Después vamos vimos colágeno que eran las proteínas estructurales. Estas son las proteínas adhesivas, ¿sí? Donde encontramos dos tipos, la fibronectina y la laminina. ¿Qué hace la fibronectina? Une, ¿sí? Células con fibras de colágeno. ¿Está? ¿Cómo une? O sea, une membrana plasmática de la célula con las fibras de colágeno que están en el tejido conectivo. ¿Está? Puede ser, por ejemplo, células que están en el tejido conectivo o células que están en el epitelio. O sea que tienen que atravesar la lámina basal. ¿Sí? La lámina basal del epitelio. Y las lamininas, ¿sí? son adhesiones, pero que se encuentran en la lámina basal. La fibronectina entonces une la célula con fibras de colágeno que están en el tejido conectivo y atraviesan la lámina basal. En cambio, la laminina es la que une la célula con la lámina basal. ¿Está? Y después, ¿sí? Dentro de la lámina basal también hay fibras de colágeno de tipo 4. ¿Sí? Colágeno tipo 4 van a encontrar en todo. La imagen entonces, esta es la forma, ¿sí? De una fibronectina que une por un lado, por ejemplo, fibras de colágeno y por otro lado a la célula, ¿sí?
Y esta es la estructura de una laminina que une la lámina basal con la célula. ¿Está? Por un lado, ¿sí?, se une, por ejemplo, a proteolicano y por otro lado se une a la célula. ¿Sí? Como para que vean la diferencia de lo que une una y de lo que une la otra. Sí. ¿Y después? La misma, el mismo título. No, pero tenía unas imágenes lindas. No importa. Bien. Bueno, uniones celulares entonces, ¿sí?, con la matriz extracelular ahora. ¿Está? Entonces, las uniones de las células con la matriz extracelular. ¿Qué otro tipo de unión puede haber? Célula con célula. ¿Está? Ahora vamos a ver cómo pueden ser las uniones de células con la matriz extracelular. ¿Qué encontramos en la matriz extracelular, por ejemplo, que le da lugar a donde fijarse? Las fibras de colágeno. ¿Está? Entonces, pueden ser de dos tipos las uniones de células con la matriz extracelular. Pueden ser focales o pueden ser los hemidesmosomas. ¿Está? Cuando hablamos de contactos focales, hablamos de unión puntual de una célula con una fibra de colágeno. ¿Sí? Entonces tenemos esta línea rosada que ven acá, rosada y verde, es la membrana plasmática, la membrana celular. Y lo que hace la célula que está acá es unirse a una fibra de colágeno. ¿Por medio de quién? ¿Cuáles eran las adhesivas? La fibronectina. ¿Está? Entonces, dentro de la matriz extracelular, donde tendríamos, por ejemplo, elementos fibrosos como las fibras de colágeno y por otro lado elementos adhesivos, proteínas adhesivas, ¿sí?, teníamos la fibronectina. En este caso, una célula que estaría acá se une a una fibra de colágeno por una fibronectina. ¿Sí? En ese caso la fibronectina, ¿sí?, lo que hace es atravesar la membrana plasmática y se une adentro de la célula con una, ¿sí?, microfibrilla de actina, ¿sí?, un microfilamento de actina, con un filamento de actina, en este caso. ¿Está? Cuando habíamos estudiado las estructuras de las células, cuando vimos microtúbulos, ¿se acuerdan? Los filamentos de actina intervenían en las uniones celulares. ¿Sí? En este caso vemos como una fibra de colágeno en la matriz extracelular se une con un filamento intermedio de actina, ¿sí?, por medio de la fibronectina, que atraviesa, por ejemplo, la membrana plasmática. La parte que atraviesa recibe el nombre de integrinas, ¿sí? Tiene la capacidad de ser hidrofóbica. ¿Por qué? Porque la membrana plasmática en el centro es hidrofóbica, ¿sí?, para poder mantener el agua adentro y que no se vaya, ¿sí?, es impermeable. Entonces, en un contacto focal, ¿quién interviene? Fibra de colágeno, la fibronectina, la integrina que atraviesa la membrana plasmática y del otro lado el filamento activo. Eso estamos hablando de un tipo de contacto entre matriz extracelular y la célula, que se llama contacto focal. En cambio, en el hemidesmosoma es el lugar a donde se unen, por ejemplo, la célula a la lámina basal. En el tejido epitelial, ustedes tienen todo epitelio apoya sobre una lámina basal. Esa primer línea de células, si fuera un epitelio plano simple, cúbico simple, cilíndrico simple, todas las células están unidas a la lámina basal. Entonces, esa unión, ¿sí?, que se produce con la lámina basal recibe el nombre de hemidesmosoma. ¿Entienden hasta acá que estamos hablando de unión de célula con matriz extracelular o con lámina basal? No hablamos todavía de célula con célula. ¿Está? En ese caso, el hemidesmosoma, ¿sí?, habla de una unión más amplia en varios lugares. Cuando hablábamos de un contacto focal, hablábamos de una sola fibronectina que atravesaba la membrana plasmática para unirse a la actina. En este caso son varios puntos. ¿Está? Se llama hemidesmosoma porque solamente de un lado hay una estructura discoidal, que es el lado de la célula, ¿sí?, que vamos a ver más adelante cuando veamos la unión de dos células, cómo ya intervienen dos discos de unión
el disco está dentro de la célula. ¿Está? En este caso, como se une célula con lámina basal, hay un solo disco y está del lado de la célula, por eso se llama hemidesmosoma. ¿Qué va a unir el hemidesmosoma? Por un lado, ¿sí?, hacia lo que es la lámina, el colágeno de tipo 4, la laminina, que era la proteína adhesiva, el otro tipo de proteína adhesiva. Hablábamos de dos tipos de proteína adhesiva, la fibronectina, que atraviesa la membrana, y la laminina, que es la que se encuentra en la lámina basal. Entonces, desde la matriz extracelular tenemos colágeno tipo 4, después la laminina, que es la adhesiva, la integrina, que es la que atraviesa la membrana plasmática, y adentro de la célula la placa discoidal, que es la que le fija, que es la que sirve de estructura de fijación. Por un lado, para los elementos que unen con la matriz extracelular, y por el otro, a los elementos que están adentro de la célula. Por ejemplo, los filamentos intermedios de queratina, que eso es adentro de la célula, ¿sí? La queratina es una proteína muy importante de las células de la piel, de las células del epitelio de la piel, ¿sí? Sufren diferentes estadios y después más adelante, cuando esas células van madurando y se van como desechando, ¿sí?, esa queratina forma una capa córnea, ¿sí?, que es la que le da la impermeabilidad a la célula. Pero por otro lado, no ingresa agua, por ejemplo, al organismo, porque también las células están bien unidas, por ejemplo, en este caso la lámina basal, por un lado, no permite que entre agua, y después más adelante vamos a ver cómo célula con célula tienen uniones muy fuertes que no permite que entre agua, porque si no ingresaría toda agua que pasa por alrededor nuestro, estamos llenos de sodio, por un lado. Por otro lado, saldría todo el agua si es que no tuviéramos un tope. Y esa función, ¿sí?, también la cumplen estas uniones que fijan las estructuras e impermeabilizan todos los tejidos, ¿sí? Estas son imágenes, como veíamos recién, ¿sí?, la matriz extracelular y la célula. Y en el medio la lámina, ¿sí? Se unen en varios lugares y esa unión recibe el nombre de hemidesmosoma. Además existen, como dijimos recién, uniones transitorias, ¿sí?, que, por ejemplo, durante una respuesta inmune, la reparación de heridas, la detección de hemorragias, eso hace referencia a células que forman fibrina, ¿sí? Cuando nosotros tenemos una lesión, ¿sí?, hay tejido, hay células, por un lado que nos defienden, pero por otro lado que reparan, ¿sí? Entonces vienen, se unen, cumplen su función y se van. Lo mismo en la detención de hemorragias, que son, por ejemplo, las plaquetas y los megacariocitos que se transforman después en plaquetas para poder tapar ese agujero en el vaso sanguíneo, ¿sí? Es necesario que algunos tipos celulares establezcan uniones momentáneas, ¿sí?, hasta que se resuelvan conflictos. Esto ocurre gracias al reconocimiento y adhesión celular. Otra vez interviene, por ejemplo, un vaso sanguíneo por donde viene una célula que reconoce algunos elementos liberados por células que pueden estar dañadas o pueden ser detectoras de noxas que liberan, ¿sí?, por ejemplo, marcadores del proceso inflamatorio. Entonces esas células reconocen esos marcadores y salen al tejido conectivo y salen a esa matriz extracelular. Esto es un vaso sanguíneo, ¿sí?, y esas células de defensa salen al tejido conectivo. Esta es una de las explicaciones de por qué sucedían las muertes en el COVID, porque por ahí mucha gente pensó que, por ejemplo, personas que tenían diabetes eran más propensas a sufrir consecuencias drásticas con el COVID, y sin embargo no. El problema eran las personas que tenían mucho tejido graso, ¿sí?, las personas con sobrepeso, obesidad, porque los adipocitos, ¿sí?, cuando por ejemplo sufren algún tipo de agresión, liberan intermediarios de la inflamación muy importantes. Y lo que pasaba era que en el pulmón, ¿sí?, hay un lugar a donde pasa el vaso sanguíneo y pasa el vaso respiratorio, o sea, el bronquiolo, ¿sí? En ese lugar, ¿sí?, donde el alveolo respiratorio entra el aire, y entonces el aire por presión entra a la sangre, y el dióxido de carbono por presión que hay en la sangre sale al alveolo. Ese espacio, que es mínimo en el pulmón, cuando se une, por ejemplo, el epitelio del alveolo con
el epitelio del vaso sanguíneo, que casi no hay casi tejido conectivo, es muy escaso, esa barrera que se llama hematoalveolar, se inflamaba, aumentaba de tamaño. ¿Por qué? Por un proceso inflamatorio, que en las personas que tienen mucho tejido adiposo era más propenso a que la reacción sea mayor. Entonces, por eso, por más que una persona que tenga COVID le des oxígeno al 100%, no tenía la fuerza para atravesar esa membrana. ¿Sí? Ese era el problema que después se vio, ¿no? Pero para que vean lo que representa el proceso inflamatorio. Bien. Tipos de uniones. Uniones homofílicas, moléculas situadas en una célula, pueden unirse a moléculas homólogas, ¿sí?, de una célula adyacente, son iguales. En el caso de unión heterofílica, ¿sí?, las moléculas de una célula pueden unirse a moléculas de otro tipo, ¿sí? Acá, por ejemplo, receptor y estimulador. Y por último, cuando interviene alguien para unir dos células, ¿sí?, unión indirecta. Una molécula extracelular que hace de puente entre dos receptores de superficie de célula. Las uniones de células entre sí ahora, ¿sí? Ahora ya hablamos célula con célula. Hasta acá vimos matriz extracelular con célula. En el caso de células con células, ¿sí?, tenemos que pueden unirse más con espacios entre una y otra, ¿sí? Esas uniones pueden ser más o menos amplias, ¿sí?, en el lugar donde se unen. Y después pueden ser también más o menos apretadas, ¿sí? En el caso de más o menos amplio, hace referencia a qué superficie de la célula está en contacto con la otra. Entonces, por ejemplo, una mácula, que hace referencia a mancha, ¿sí?, es cuando se trata de un sistema de unión que se limita a una pequeña superficie circular, ¿sí? Cuando hablamos de mácula, hablamos de mancha chiquita. En el caso de la zónula, ¿sí?, de tipo zónula, es cuando es más amplio, ¿sí? Y en este caso puntual habla que se suele extender alrededor de toda la célula. Entonces, de tipo zónula, si se trata de un sistema de unión que adopta la forma de una banda extendida sobre una gran longitud correspondiente a toda la circunferencia de la célula. ¿Está? Eso es la posibilidad de que hace un anillo alrededor de toda la célula. Imagínense que ahí no deja pasar por ningún lugar ningún tipo de elemento, ni líquidos. Por eso decimos que el epitelio, ¿sí?, no tiene líquido intercelular entre las células. Entonces, más o menos amplio, mácula o zónula. Y más o menos apretado es el espacio que haya entre célula y célula. Así tenemos de tipo adherente, ¿sí?, si las membranas plasmáticas de dos células adyacentes se hallan un poquito separadas. Por ejemplo, una distancia entre 150 a 200 Armstrong. Eso es como que hay espacio, ¿sí?, pero no está ocupado por nada, hay espacio nada más. En el caso de tipo occludens, ¿sí?, en este caso, ¿sí?, ya no hay ningún tipo de espacio entre una célula y otra, ¿sí? Las membranas plasmáticas de las dos células adyacentes se hallan totalmente unidas, fusionadas, ¿está? Este tipo de unión se denomina a veces unión cerrada o tight junction. Y en el caso de las junction o nexos, ¿sí?, cuya organización permite intercambios entre las células adyacentes ligadas por dichas uniones. Estos son como túneles, túneles de proteína que unen dos células, ¿sí?, nada más. O sea, son propios túneles que unen dos células y están formadas por 6 subunidades de proteínas. Bien, entonces, teniendo en cuenta lo anterior, ¿sí?, existen uniones intercelulares de 4 tipos. La unión oclusiva estrecha, ¿qué quiere decir? Que tiene muy pegadas las membranas, ¿sí?, y aparte habla de gran cantidad de superficie. ¿Se entiende? Zónula quiere decir mucha superficie. Y oclusiva, bien pegada membrana con membrana. Otra es el cinturón adhesivo. Este también cumple la función alrededor de toda la célula, ¿sí?, de estar en contacto con todas sus células adyacentes. Como dice el nombre, cinturón adhesivo, no es tan fuerte la unión, ¿sí?, como en el caso de la oclusiva. Desmosoma. Cuando vimos hemidesmosoma hablábamos de célula con matriz extracelular. Acá hablamos de desmosoma porque hablamos de una estructura entre dos células. Cada célula presenta la misma estructura, que es el disco, ¿sí?,
donde se adhieren los elementos celulares y los elementos de unión, que ahora vamos a ver mejor en el dibujo. Y los nexos, ¿sí? Que son las uniones comunicantes, que son los puentes. Esos son los 4 tipos de uniones entre células. ¿Está? La unión oclusiva estrecha o sólula ocluda participan 2 proteínas, son nombres propios nada más, las ocludinas y las claudinas, ¿sí? Son las únicas que participan, y fíjense cómo hacen una unión prácticamente sin espacio, como que están pegadas la membrana de una célula y la membrana de otra célula, bien pegadas. Está ese complejo donde encontramos a las ocludinas y la claudina, un nombre puntual nomás, pero para que sepan de que no hay espacio entre uno y otro. Y si se llama sólula es porque tiene una gran superficie. En el caso del cinturón adhesivo intervienen otras estructuras, ¿sí? En este caso, como habla de cinturón, habla de que cubre toda la circunferencia de la célula. En la cara interna intervienen los filamentos de actina, ¿sí? Eso es importante, ¿sí? En este tipo de unión, pero sí hay espacio entre membrana y membrana, por eso habla de adhesivo, no de oclusivo. ¿Está? Ahí en el medio, ¿sí? Hay proteínas que sirven de anclaje, ¿sí? Entre una célula y la otra célula, que tienen complejos de adhesión por detrás de la membrana plasmática, a donde se unen los filamentos de actina. Son uniones estables, célula a célula, que se extienden a lo largo de todo el perímetro celular, ¿sí? Puntualmente, bueno, las caderinas, ¿sí? De ambas células se unen directamente por su lado extracelular, ¿sí? Y su lado citosólico sería donde se unen a filamentos de actina, ¿sí? Bien, o sea que acá intervienen entre 2 células unas proteínas que se llaman caderinas, ¿sí? Y por otro lado los filamentos de actina adentro de la célula. Esto permite también que la célula tampoco sea tan rígida, porque por un lado tiene que ser rígida para no permitir pasar nada, pero tampoco tiene que ser totalmente rígida, porque si no, no le da la posibilidad de moverse. Ante cualquier lesión, agresión, se va a romper. Sin embargo, este tipo de uniones permite la flexibilidad de la célula. ¿Se entiende? Bien. Los desmosomas entonces participan glicoproteínas transmembranosas de la familia de las caderinas que vimos recién, que estaban en el medio, entre membrana y membrana, caderinas, que se unen entre sí por sus dominios externos, mientras su dominio citosólico, que sería dentro de la célula, se unen con los filamentos de queratina. Entonces recién vimos el cinturón adhesivo que intervenía el filamento de actina. En los desmosomas los que participan son los filamentos de queratina, ¿sí? Son muy pocas diferencias, pero que están bien establecidas. ¿Está? Y lo que hay es una unión mediada por una placa discoidal. En el hemidesmosoma solamente está del lado de la célula, no está del lado de la membrana lámina basal o de la matriz extracelular. Y en el caso del desmosoma, cuando es célula con célula, las 2 células presentan esa placa discoidal, que incluyen proteínas ligadoras como la desmoplaquina 1, 2 y la pacoglobina. Estos son nombres puntuales, no es pregunta de examen. Unen frecuentemente a las células y confieren resistencia mecánica, ¿sí? Por lo que el número de desmosomas es proporcional al grado de tensión o estiramiento que va a tener una célula. Por ejemplo, la vejiga urinaria, ¿sí? Imagínense que la vejiga urinaria es una bolsita, ¿sí? Que vacía, tiene una capacidad totalmente vacía. Si midiéramos, tiene una capacidad de menos de 100 mililitros, ¿sí? Sin embargo, cuando se llena, ¿sí? Llega a tener medio litro. O sea, fíjense el estiramiento que se produce y que eso lo da, ¿sí? El tejido conectivo, la matriz extracelular y el epitelio tiene que tener la capacidad de estirarse. Bien, una imagen, ¿sí? Diferente en lo que es el desmosoma con los discos, con las placas, ¿sí? Discoidales que están a cada lado, ¿sí? De la membrana, adentro, donde se unen. Si es un desmosoma, se unen filamentos de queratina, ¿está? Si es un cinturón adhesivo, se unen filamentos de actina. ¿Estamos? En el medio, ¿sí? Las caderinas. Y por otro lado, la unión adherente, que no tiene los discos, sino que son uniones individuales, ¿está? Donde desembocan filamentos de actina que se unen a las
caderinas. Una imagen como para que vean la diferencia a simple vista. Y por último, los nexos. Los nexos son comunicaciones entre dos células. Es un túnel. Esta es una membrana plasmática, otra membrana plasmática, y se unen los dos espacios intracelulares por medio de este túnel, con una capacidad, un diámetro de 800 Dalton. Para que se ubiquen, un Dalton, o el hidrógeno, por ejemplo, mide un Dalton, ¿sí? O sea que más o menos pueden pasar por acá moléculas de agua y otras estructuras, ¿está? Pero son túneles que comunican uno con otro, nada más. Eso es lo que hacen. Pero son relaciones entre células, son uniones intercelulares. Esa es la estructura que tienen, son cilindros que se cierran o se abren, ¿sí? Para que dejen pasar o no determinadas estructuras, y todo esto responde a estimulación externa. ¿Está? Bien, por último, todas las uniones que vimos recién. Fíjense, esto es un epitelio, por ejemplo, cilíndrico simple, ¿sí? Abajo que tenemos, lámina basal, ¿sí? Todas las células, si es simple, apoyan en la lámina basal y entre ellas están unidas. ¿Cómo se fija la célula a la lámina basal? Por medio de dos tipos: uniones o contactos focales o hemidesmosomas. ¿Estamos? ¿Cómo se unen? Por ejemplo, bueno, en los contactos focales intervienen los filamentos de actina y en el hemidesmosoma intervienen los filamentos de queratina. ¿Cómo se unen célula con célula? Por ejemplo, desde la luz hacia la profundidad, desde la luz hacia la lámina basal, la primera unión es la unión cerrada o sonula occludens, en donde las membranas están totalmente pegadas unas con otras. Por debajo ya encontramos el cinturón de adhesión, donde intervenían, ¿sí?, los filamentos de actina, ¿sí? Y ahí lo que teníamos nosotros, ¿sí?, era un espacio, era una sonula adherens, no es occludens. Adherens es cuando queda un pequeño espacio. Después por debajo ya teníamos, ¿sí?, el otro tipo de unión, que eran los desmosomas, ¿sí?, donde intervenían la placa discoidal, ¿sí?, con las caderinas entre ambas, y desembocaban los filamentos de queratina, ¿sí? Y por último, las uniones o nexos, ¿sí?, que eran como túneles que unían célula con célula. O sea que entre ellas están comunicadas, entre ellas se cuidan para que no ingrese líquido, entre ellas se unen para moverse en bloque y también se unen para ser más rígidas y fuertes. ¿Se entiende? Esos son los tipos de uniones. Esto es, hasta acá, los tipos de uniones.